Hoy nos toca hablar sobre la estática de fluidos. Primero vamos a hablar sobre la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza por unidad de superficie. Se pueden dar dos casos. Si una fuerza actúa sobre una pequeña superficie, su efecto deformador es grande. Caso contrario, si una fuerza actúa sobre una superficie grande, su efecto deformador es pequeño. Ahora vamos a hablar sobre el principio fundamental de la hidrostática. Si un fluido está en reposo en un recipiente, todas las partes del fluido deben encontrarse en equilibrio estático. Asimismo, todos los puntos que están a la misma profundidad deben hallarse a la misma presión. Si no fuera así, una parte del fluido no estaría en equilibrio. Si la presión fuese mayor sobre el lado izquierdo del bloque que sobre el derecho, el bloque tendría a acelerar y por lo tanto no estaría en equilibrio. Considerando un depósito de un fluido, que en este caso vendría a ser el agua, que está lleno hasta una altura h. Según lo hemos visto anteriormente, la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Entonces llegaríamos a la conclusión que el peso fluido es igual a la masa del fluido por la gravedad. Y sabiendo que la densidad es la masa del fluido sobre el volumen, podemos deducir que la masa del fluido es igual al volumen del fluido por la densidad del fluido. Y podríamos llegar a la conclusión que la presión del fluido es igual al volumen del fluido por la densidad del fluido por la gravedad sobre la superficie. Y sabiendo que el volumen del cilindro es la base por la altura, entonces tenemos que el volumen del cilindro es igual a la base del cilindro por la altura del cilindro. Podemos deducir que la presión del fluido vendrá a ser la superficie del fluido por la altura del fluido por la densidad del fluido por la gravedad sobre la superficie del fluido, que nos vendría a dar que la presión del fluido es igual a la altura del fluido por la densidad del fluido por la gravedad. Esto nos llega a reducir que la presión que ejerce un fluido solo depende de la altura de dicho fluido, de su densidad, pero no del volumen mismo. En otras palabras, soportaremos la misma presión al sumergirnos a la misma profundidad en un río caudaloso que una piscina, pero en cambio en el mar sería distinto, ya que varía su densidad. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes. Con este enunciado nos referimos al principio. Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Vamos a explicarlo de otra manera. Supongamos que un cuerpo está en un recipiente que contiene el fluido, en este caso vendría a ser el agua. Al introducir el objeto dentro del fluido, este se desplaza a un volumen idéntico del fluido, ya que ambos no pueden ocupar el mismo sitio. Evidentemente, el fluido desplazado contribuye al aumento del nivel del fluido, pues el principio de Arquímedes nos dice que el empuje del cuerpo sumergido en el fluido es igual a ese peso, es decir, al peso de este fluido que ha sido desalojado por la introducción del objeto dentro del fluido. Una vez que tenemos claro este principio, vamos a ver los casos que se pueden dar. El primer caso vendría a ser que el peso del cuerpo sea mayor que el empuje del fluido. Como vimos en el tema de fuerzas, el sistema va a tender hacia la mayor fuerza y el cuerpo va a ir para el fondo. Pero si midiésemos el peso dentro del fluido, nos daría más bajo que fuera del mismo debido a que tenemos una fuerza en contra. Por lo que definimos un peso aparente como el peso aparente es igual al peso real menos la fuerza del empuje. El segundo caso vendría a ser que el peso del cuerpo es menor que el empuje del fluido. Aplicando los principios aprendidos en el tema de estática, vemos que una fuerza es mayor que la otra y por lo tanto el cuerpo tomará la dirección y sentido de la fuerza mayor. Es decir, el cuerpo asciende en el fluido debido a que el empuje es mayor que el peso. Y por último caso tenemos que el peso del cuerpo sea igual al empuje del fluido. Pero ¿qué ocurre para que ambas fuerzas se igualen? El peso no va a variar, quien varía es el empuje. ¿Y por qué? Porque ahora el volumen sumergido ha cambiado. Es menor, ya que parte del cuerpo que está fuera del fluido, y es esta variación la que hace que el peso y el empuje sean iguales. Ahora vamos a hablar sobre un ejercicio. Supuestamente a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey era de oro puro. De acuerdo con la leyenda, dice que la resolvió este problema pensando primero en el aire y luego sumergida en el agua. Supongamos que el peso en el aire es de 7.84 newtons y en el agua de 6.84 newtons. ¿Qué dijo Arquímedes al rey?
Cuando la corona está suspendida en el aire, la lectura de la balanza es el peso real. Entonces tenemos que es de 7.84 newtons. Cuando la corona se sumerge en el agua, la fuerza de flotación B reduce la lectura de la balanza a un peso aparente, que vendría a ser 6.84 newtons. Y teniendo en cuenta que la fuerza de gravedad es de 7.84, entonces tenemos que B es de 1 newton. Y vamos a recordar que es la presión del fluido por el volumen del fluido. Tenemos el volumen del agua es igual al volumen de la corona, que resolviendo nos sale 1.02 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La densidad de la corona vendría a ser la masa de la corona sobre el volumen de la corona. Como sabemos, la masa de la corona por la gravedad vendría a ser 7.84 newtons. Y con eso hallamos la masa de la corona, que nos saldría 0.80 kilogramos. Si ya tenemos la masa de la corona, que es 0.80 kilogramos, y el volumen de la corona, que es 1.02 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, tenemos ya la densidad del corona, que vendría a ser 7.84 por 10 al cubo kilogramos por metros cúbicos. Entonces, la densidad nos saldrá eso. Pero como sabemos, la densidad del oro es de 19,3 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbicos. Entonces, se observa que el rey fue engañado. Y por último tendremos el principio de Pascal. La presión ejercida sobre un fluido encerrado es transmitida íntegramente a todos los puntos del fluido y a paredes del recipiente que lo contiene.